Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de La Nocia TV. El día de hoy estoy con Rafael de la Garza, con Jesús Medina, habituales del canal. Queremos platicar a partir de que el fin de semana pasado, en el último día de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado de la República aprobó un número de reformas. Por ahí algunos dicen que son 17, otros dicen que son 18, que tienen que ver, bueno, con propuestas que venían de la Presidencia de la República, algunas articuladas por los propios diputados y senadores. Habrá que decir, por cierto, que estas carreras se dan porque los congresistas de este país trabajan nada más 7 meses, el resto de los 5 meses del año no hacen nada, entonces les surgía el último día de abril aprobar esta serie de reformas, porque si no se van hasta septiembre. Entonces, bueno, hay algunas que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, otras que siguen pendientes. Evidentemente falta todo el proceso legal, va a haber impugnaciones contra muchas de estas leyes por parte de la oposición principalmente, pero bueno, no queríamos dejar de darle un repaso a algunas de las principales. Voy a señalar, digamos, algunas de las que se autorizaron de carácter general y les doy la palabra a los compañeros para que podamos empezar a analizarlas, por ejemplo, de las que más han hecho ruido, las más importantes, y yo creo que sobre las que nos podríamos enfocar un poco, tiene que ver con la desaparición del INSABI, este instituto que se creó para sustituir al Seguro Popular, y bueno, un par de años después también es sustituido a su vez por lo que ahora se está denominando IMSS Bienestar. La extinción, por ejemplo, de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que cambia hasta cierto punto la forma de organización del CONACYT. Eh, Se le autoriza a la Sedena la vigilancia del espacio aéreo mexicano y con ello la recompra de Mexicana, sobre la cual a lo mejor también podemos hacer algún comentario, sobre todo por el seguimiento que le dimos en su momento. Creo que la ley minera tiene aspectos muy importantes que vale la pena comentar, más allá de que no pasó la iniciativa como la mandó la Presidencia de la República. Y bueno, de ahí en fuera una serie de artículos, por ejemplo, la disminución de 21 a 18 años para la edad de ser diputado, de que puedan ser diputados los jóvenes, la ley de 3 de 3, la famosa 3 de 3 para deudores alimentarios, Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vivienda, Ley de Mercado de Valores, etcétera, etcétera. El paso, por ejemplo, de los recursos que antes cobraba Fonatur, el 80% se va para el Tren Maya, para la operación por parte de los militares. En fin, son una serie de modificaciones en términos legales, no constitucionales. Sabemos que no se cuenta o que no cuenta ya la Cuarta Transformación con una mayoría constitucional, ni en el Congreso ni en la Cámara de los Diputados, ni en la Cámara de Senadores, más allá de las trifulcas y de los shows, y que si alguien se fue a amarrar a la sede de Jicotencal para que no sesionara el Congreso. Bueno, lo cierto es que pasan estas iniciativas, yo creo que algunas son importantes, que vale la pena comentarlas, aunque sea, digamos, para tener un panorama general de qué es lo que pinta. Entonces, no sé quién quiera iniciar para dar algún comentario sobre algunas en particular, sobre todas, creo que podemos darle una repasada general y tratar el tema de CONACYT en una segunda participación, que bueno, de una u otra forma estamos todos involucrados en ello y creo que también hay cosas que vale la pena comenzar. Les doy la palabra, quien guste. No, yo no estoy involucrado en eso, mano. Yo no soy becario. Así que a mí no, Bueno, no me ya embarren en está esas usted, ya está usted cosas. libre, pero está usted Digamos en la que fue en comunidad otro momento. científica, en la comunidad científica. Por Chucho, supuesto, por supuesto. Sí, Sí, bueno, sí, si me permite, Rafa, nada más antes de sí, empezar claro. a Sí. desenmarañar algunas de estas reformas, eh, creo que también es interesante el ver cómo suceden las cosas, ¿no? Se ha tratado de hacer, digamos, una comparación entre este fast track con el fast track que los que hacían antes, ¿no? Con respecto a las reformas estructurales del periodo de Peña Nieto. Y creo que ambas posturas están erradas en buena parte, tanto la que quiere hacer pasar esto como exactamente lo mismo que con Peña Nieto, cuando en ese entonces los que se oponían no había oposición dentro de las cámaras, era la oposición afuera, era de los movimientos sociales los que trataban de bloquear, sobre todo el sector magisterial, ¿no? Que era el más importante y el que mayor capacidad tenía, y también la respuesta de AMLO de que es que aquellas reformas eran malas y estas son buenas, ¿no? También ambas posturas están erradas. Pero lo importante aquí es justamente cómo lo hacen en una forma, digamos, rápida. Como bien señalabas, al no ser reformas constitucionales que afecten directamente a la Constitución, no requerían del apoyo del PAN, del PRI y del PRD, de la oposición, con tener la mayoría simple era suficiente. Entonces la oposición trata de hacer este boicot,
pero sinceramente, para ser políticos institucionales, de esa política que no nos gusta, pero tener, se supone que experiencia en eso, los madrugaron, de verdad los dejaron muy mal parados en el sentido de que se argumentaba que no había quórum para que se hayan aprobado estas reformas, pero la había, porque hacen un receso, ellos se quedan haciendo su pijamada en la Cámara, mientras que los demás sesionan y pasan todo en un día. O sea, esto, o una de dos, o genuinamente no tienen nada de experiencia sobre la política institucional, o entonces, ¿qué? O sea, solo era una pantomima, que pasen las reformas, no nos importan, pero que vean que nosotros nos oponemos. Entonces es bastante ridículo, y también sobre todo lo que hizo Xochitl Gálvez con esto de estarse encadenando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quisiera resaltar, ya lo planteabas tú, un poco la ley minera, y creo que podemos empezar por ahí, en el sentido de que si bien parece que tiene cuestiones importantes para resumir un poco, esta cuestión de reducir los tiempos de las concesiones mineras, facilitar la cancelación de los permisos, que genuinamente también es una limitante importante en la ley hasta ahora, asimismo como esta promesa o digamos esta composición de que las concesiones solo se pueden otorgar mediante concurso público, ahora sí se supone para tener un mayor control, y el punto más importante, consultando con pueblos originarios, ¿no? O sea, esto suena genial en el papel, pero eso sí, solo si abandonamos lo que ya sabemos de cómo son las consultas de Morena y cómo son las consultas de AMLO, ¿no? Entonces, hay componentes importantes en esta ley minera que podrían, digamos, ir complementando un poco lo que ya AMLO ha estado impulsando con respecto a lo que él llama el tener el control sobre los recursos minerales en México, o volver a tener el control. El problema va a ser, digamos, cuál va a ser la lógica que va a construir la ley particular, ya toda la reglamentación interna que, como tú decías, aún falta, ¿no? Entonces, sería eso, y lo mismo pasa con la cuestión del INSABI, ¿no? Se tenía la crítica de que el INSABI no tenía forma de funcionar, no iba a poder ser una solución clara en materia de salud pública. Ahora el IMSS Bienestar lo va a hacer, ¿no? O sea, solamente cambiar el nombre es lo importante, centralizar ahora todo en el IMSS es lo importante. O sea, me parece que hay cablos sueltos muy importantes que solamente se van a dirimir en los siguientes meses, ¿no? Ahí lo dejaré por ahora. Gracias, Chucho. Rafa, la que quieras, o todas. Sí, este, primero con lo de el albazo, ¿no? E incluso un alumno me preguntó, oiga, profe, pero es que, no, Loretito anda diciendo que el concierto de Rosalía, ¿no? Se utilizó para que, no, la bancada panista no llegara porque se iban a exponer y no sé, bueno, pues es que... Y básicamente lo que, pues, el señor Loret de Mola está tratando de hacer, pues, es ocultar el hecho de que el PAN ni el PRI podían parar las reformas. Listo, no se podía. ¿Por qué? Porque, como comenta Jesús, no eran constitucionales. Entonces, con una mayoría simple lo apruebas y se acabó. ¿Sí? Entonces, bueno, pasemos entonces a la discusión. Oiga, pues es que es inmoral que no, que avienten no, que de este al vaso, que echen montón, ¿no? Que cómo, que esto se tiene que consensar. A ver, señores, señoras, damas. Si usted gana las elecciones, usted tiene un mandato y una obligación. ¿De qué? Pues de imponer su programa. Si no gana usted mayorías, para chuparse el dedo y ser condescendiente con los perdedores. No, así no funciona la democracia liberal. Si usted gana, usted está obligado a responderle a los votantes. Y si los votantes le dieron a usted la posibilidad, sí, de tener una mayoría simple o incluso una mayoría compuesta, sería absurdo renunciar a ella. En realidad es un mandato popular, usted no lo puede echar para atrás. Sí, entonces, que toda esta cuestión de la pijamada y de que se amarran, bueno, pues digamos que eh, pues es básicamente una cuestión de distracción, ¿no? Lo que quieren es ocultar el hecho que no tienen la fuerza, ¿sí? En el Congreso para echarlo para atrás, ¿sí? Ahora, podemos discutir la calidad de lo que se legisla, bueno, pero esa es otra discusión, ¿sí? Las mayorías
son irrenunciables, sería absurdo. Vuelva usted, o sea, vuelva usted a leer a Maquiavelo, si alguna vez lo leyó. El poder es para mantenerlo y acrecentarlo. El poder no es para andar ahí presumiendo y haciéndole al santo. No, es el poder que le dan, en este caso, las elecciones, ¿sí? Es una cuestión que usted tiene que utilizar, quiera o no, porque es una obligación. Y en ninguna parte del mundo usted se va a encontrar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y bueno, pues ya sabemos que Rosalía tiene la culpa, ya sabemos que Rosalía, pues es de Morena, ni modo, púchale, no la muele, ¿no? Pero no, no es así, en realidad tiene la mayoría y la ejerce, ¿sí? Donde no la ejercen, que es en la mayoría compuesta, pues ahí tienen, ¿no? Por ejemplo, la reforma electoral y otros cambios, pues no han pasado, pero tampoco es para poner, a agarrar la actitud del presidente y decir, pues todos son unos traidores, la Suprema Corte es traidora, porque son conservadores, porque son digo, o sea, simplemente no entender cómo funciona esto, o hacerle como que no lo entiendo. Entonces, por ese lado, no le busque tres pies al gato, o mangas al chaleco, está más que claro. Y Morena lo que hizo fue ejercer su mayoría. Listo. Si no le gusta, pues no vote por Morena, vote por otro partido, pues no batalle, haga coraje, ¿verdad? Y sobre todo no se deje manipular por mercenarios de las noticias, ¿no? Por promotores de fake news, ya sabemos quiénes son, pero bueno. Si usted disfruta eso, adelante, disfrútelo, ¿no? Pero pues aquí le vamos a, lamentablemente, echar a perder el asunto. Y con respecto a las reformas, algunas más mejores, otras menos, todas incluso con conflictos al interior de Morena. Yo creo que una de las más rescatables es la de 3 y 3, que a lo mejor no pasa, porque obviamente los políticos que están ahí, no, si se las aplicaran a los que están ahorita, se queda vacío el Congreso, perdóneme. O sea, o semi vacío, si usted quiere, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que una persona que, según las estadísticas, la mayoría de las personas no da la pensión, aunque la haya firmado, no la da. Estamos hablando de 70, 80% según los datos que arrojan algunas organizaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante, ¿sí? Que tenga una consecuencia, porque no tiene ninguna consecuencia. Ahorita es básicamente con respecto a los políticos, pero pues lo ideal es que incluso se tuviera que, ¿no? Una penalidad más fuerte para los que no aspiran a la política, pero por lo pronto a los políticos, pues sí, si no demuestran cuánto tienen, si son golpeadores, si no dan si no cumplen con sus obligaciones legales, pues vamos a dejar de gobernar. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Y la otra que quería mencionar es la del INSABI. Pues la del INSABI básicamente es la aceptación del fracaso del INSABI. No se pudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente, ¿no? El INSABI, digamos, estaba muy desprotegido. No es fácil incorporar y sacar adelante un sistema de salud en 3, 4 años. Pues no. Y si no me equivoco, el INSABI lo que estaba haciendo, pues era básicamente centralizar todo lo que tenía que ver con los centros de atención de salubridad y asistencia, que eran del gobierno federal, ¿sí? Que conviven con el Seguro Social y con el ISSSTE, ¿no? Que son los sistemas más importantes. Entonces, obviamente el INSABI puede dar ciertos servicios, pero no tiene la capacidad hospitalaria, por ejemplo, para atender cuestiones ya más complicadas, ¿sí? Y yo supongo que la compra de medicamentos y todo esto pues, también complicó. Sí, entonces, bueno, el INSABI fue un fracaso, fue mejor dicho, un experimento fallido, ¿sí? Y lo que se está haciendo, pues, es reconocerlo. Hombre, no está mal, ¿verdad? Peor sería que se lo hubiera mantenido como el Seguro Popular, ¿no? Incluso entre partidos, el propio Peña lo mantiene y todo, ¿sí? A sabiendas de que el Seguro Popular, pues, era un fraude, ¿verdad? Y que no estaba teniendo incidencia en la salud de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, yo creo que aceptarlo, modificarlo, es importante. Ahora bien, ¿qué capacidad tiene el sistema Seguro Social para absorber eso? Bueno, pues eso lo veremos. Eso es otra cosa. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver con más calma. Pero creo que aceptar un fracaso y actuar en consecuencia pues, es lo menos que pueden hacer.
Digo, no siempre lo aceptan. Bueno, pues cuando menos en lo aceptaron. El resto, la militarización, pues sí, ahí seguimos, ¿no? Está cada vez más claro el proyecto, pero bueno, la cereza en el pastel va a ser en la nueva ley y en el nuevo consejo de CONACYT, y, ¿no? ¿No? Hasta ahí llegaron, pero bueno, eso lo dejo para después. Bueno, sí, yo, digamos, en términos del proceso, yo lo único que diría, más allá de estar completamente de acuerdo con ambos, es que es una lástima que al cuarto para las dos, en el cuarto para las dos de que acabe el sexenio, el periodo de sesiones, se aprueben todas estas reformas, en lugar de que haya tenido un proceso distinto. Pero bueno, más allá de eso, poco habrá que agregar a los espectáculos que vimos. Y efectivamente, retomo un poquito parte de lo último que comenta Rafa, eh, tanto con la ley 3 de 3 como con esa cuestión del INSABI. Yo creo que, bueno, estamos de acuerdo, lo invitamos a ver programas anteriores, en que este gobierno está profundizando hasta cierto punto ciertas características de la administración neoliberal, pero sí es cierto también, creo que al menos que hay buenas intenciones en algunos aspectos muy concretos. Ahora, el problema es que efectivamente la forma de implementar los cambios que se han hecho por parte de Morena es donde ha quedado bastante a deber. Se puede tachar de inexperiencia a la gente, no sé, mucha gente viene de administraciones anteriores, pero lo cierto es que más allá de la forma en la que se plantean las reformas, vemos que a la hora de operarlas, a la hora de llevarlas a la práctica es donde ni siquiera hay puntos claros, ni siquiera hay formas claras de hacerlo. Eso, por ejemplo, con el INSABI, ¿no? Bien comenta Rafa, desde el 2003 hasta el 2018, pues el Seguro Popular fue una saqueadera de dinero y afortunadamente dentro de las cosas más o menos buenas que ha hecho esta administración, entonces dar a conocer esos fraudes monumentales de los que no sabíamos absolutamente nada. Sabíamos que existía algo que se llamaba Seguro Popular, pero no teníamos ni la menor idea de cómo funcionaba. Entonces, bueno, se ponen a investigar, escucha las noticias, escuchaba uno las mañaneras de los primeros momentos del sexenio, cuando todavía eran un poco más informativas que propagandistas, y más o menos se tuvo claro lo que hacía el Seguro Popular no tenía hospitales, no tenía doctores, no tenía clínicas, no tenía nada. Lo que hacía el Seguro Popular es repartir el dinero. ¿A quiénes? A los estados, ¿sí? A los estados que ya para los 2000, para esa primera década de los 2000, pues eran feudos. Nada más acuérdese usted de Fidel Herrera, de Javier Duarte, de Cabeza de Vaca, si le suena alguno de esos nombres, pues esos son los que se vieron beneficiados en buena medida del Seguro Popular. Pues crear el INSABI de una u otra forma, intentaba cuando menos recuperar el control, sí, por parte de la administración central, como bien comentas, Rafa, pero bueno, frente a ese desperdiciadero de dinero o esa robadera de dinero, mantener un intento de control central, creo que es lo mínimo básico. Ahora, la cuestión es que, como hemos comentado, en términos estructurales, pues la situación sigue siendo la misma. Y vámonos a lo más concreto. Con una informalidad del 60%, no vamos a tener un seguro, una seguridad social como la de Dinamarca, como la quiere el presidente. No vamos a tener un seguro de salud universal con niveles de informalidad como los que tenemos. Eso que se los queden los países escandinavos, pero acá no se puede. Tampoco es cierto, como nos han dicho, no es que el IMSS está saturado y ahora se va a saturar más. No, ese es el plan tampoco, ¿sí? O sea, el plan es que las clínicas de los estados, las que manejaban los estados, se empiezan a transferir al IMSS Bienestar, que no al IMSS, porque no son lo mismo. El IMSS es una empresa, haga de cuenta que es una empresa pública, y el IMSS Bienestar va a ser un organismo desconcentrado. Pero lo cierto es que la forma de operación no está clara, nadie tiene claro cómo se va a llevar a cabo esa transferencia. Cuando se desapareció el Seguro Popular, hubo un incremento de 30 millones de personas sin acceso a la seguridad social, no porque no la tuvieran, sino porque no sabían que tenían ese derecho. El Seguro Popular les daba una credencial. Cuando desaparece el Seguro Popular ya no se les da una credencial, se dice que pueden acudir a cualquier institución pública, pero la gente deja de sentir que tiene ese derecho. Entonces hay que ver cómo se empieza a articular este, todas estas cuestiones. Lo cierto es que yo creo que la centralización, al menos en el caso de la salud, es fundamental. Si no, es un desmadre. Hay más de 70 subsistemas de salud en el país, entre federales y estatales, algunos de mejor, algunos de mayor calidad, evidentemente. No se diga para no variar el de los militares, el de Pemex, que no se compara con mucho a las instituciones de la Secretaría de Salud, ¿no? Pero bueno, creo que son intentos importantes. Por ahí comentaba Jesús de la ley minera, más allá de que decíamos no se pasó la iniciativa del presidente que proponía reducir de 100 años a 30 las concesiones, ¿no? De 50 y 50 que tienen automáticamente al momento anterior. La propuesta del presidente decía 15 años
15 años de prórroga y se acabó. Pues no, parece que los intereses mineros pesan dentro de Morena mismo, como comentaban, contando por supuesto al celebérrimo Napoleón Gómez Urrutia. Entonces quedó en 80 años las concesiones, pero de todos modos hay cambios importantes que tienen que ver con el uso de agua, con el hecho de que ahora ya no solamente se tiene que hacer la consulta a los pueblos indígenas, a los pueblos afectados, sino que se les tiene que dar una contraprestación. Se proponía del 10%, quedó en el 5%, pero bueno, de algo es nada. Hay que mencionar que la ley de pueblos indígenas no la ha querido tocar el presidente. Tiene 2 años que está lista, él dijo que no, y que ni siquiera la ha leído, pero bueno, avances por nimios que sean, creo que son avances y que hay que celebrarlos. Quedó pendiente lo del agua, de regular un poco más el agua, pero de una u otra manera se incrementan las penas, por ejemplo, por no tener planes de cierre de minas, planes de seguridad para los trabajadores. Sabemos que los accidentes en la industria minera pues, son el pan de todos los días. Entonces, bueno, creo que hay avances importantes en ese sentido. Yo lo único que Eh, diría antes de que pasemos con eh, el CONACYT, sí, pero antes, Héctor, nada más con respecto a, no se detiene el modelo extractivista en todo caso con la no, ley, no, de forma alguna. ¿no? Es de muy corto alcance. Esto hay que tenerlo en cuenta y no sorprende tampoco, obviamente. Entonces, no porque el presidente o su grupo dijeran vamos a reducir el tiempo de las concesiones, esto implica cambiar de modelo, no, en lo absoluto. Además, se van a respetar todas las que ya están, que son cualquier cantidad, ¿no? En términos territoriales. Entonces, sí, a mí me pareció. Imagínese usted, el hijo del charro, el charrito, Napito, ¿sí? Se quedó a la izquierda, o sea, se quejó, ¿no? Imagínese cómo estarán las cosas y sabemos que Napito, ¿sí? Tiene acciones en las mineras canadienses, por favor, si ahí se fue a refugiar cuando lo andaban persiguiendo los priistas. Entonces nada más le digo del tamaño, o sea, para que se dé una idea usted, si este señor Gómez Urrutia se quejó de que cercenaron el espíritu, pues imagínense, sí, pero más allá de la propuesta de Napito y de otros, el modelo no cambia prácticamente en nada, ¿no? El negocio minero va a seguir siendo para los extranjeros, más allá de que el litio se haya nacionalizado, sí se nacionalizó, pero lo van a explotar los extranjeros, ¿sí? Con todas las consecuencias del caso. Entonces, bueno, pues eso es lo que, perdón por la interrupción. Bueno, recuerda muy tibiamente a esos gobiernos progresistas que giraron de un extractivismo a manos privadas a un neoextractivismo llevado ahora por parte del Estado, ¿no? Recuerda vagamente esos tiempos de la primera década de los 2000. Efectivamente, el modelo sigue siendo el mismo, pero bueno, creo que sí es importante ponerle ciertos límites a esa industria. Eh, Vale, sabemos que la minería es incluso de las actividades principales. Tampoco es cierto que sea la que dé los mayores empleos, los mejores pagados, que sea fundamental, aporta apenas el 2 o 3% del Producto Interno Bruto, pero bueno, no deja de ser una actividad importante. Entonces, el hecho de que se pongan ciertas reglas un poco más claras, pues creo que es lo mínimo que podríamos esperar, más allá de que sabemos que efectivamente el modelo pues, se profundiza hasta cierto punto más con las nuevos minerales, con el recambio energético, etcétera, etcétera. Pero bueno, Antes de que pasemos, sí, sí. Héctor, y el problema justamente que va a acarrear en el sentido, tú decías, ¿no? Recuerda un poco esas leyes o esos cambios del extractivismo, sobre todo en Bolivia y en algunos países justamente de este progresismo latinoamericano, más allá de que evidentemente son muy descafeinadas las de aquí, o sea, no llegan ni siquiera a ser a las reformas que se hicieron allá, recordemos las contradicciones que salieron en aquellos procesos, o sea, es decir, sectores populares que apoyaron a los gobiernos progresistas y que con estas leyes y con estos Ujú. saqueos, porque también son saqueos, aunque tal vez un poquito menos agresivos, también se generaron contradicciones internas ahí. Entonces ahora vamos a ver cuál va a ser el trasfondo. Y un ejemplo claro podría ser toda esta cuestión del proyecto integral Morelos, ¿no? Por ejemplo, en México, que ha sido uno de los puntos más importantes de resistencia al gobierno de la 4T, y que bueno, esto se va a intensificar con todos estos nuevos proyectos, ¿no? Y antes de que pasemos, nada más quería mencionar dos que no habíamos tocado, dos reformas. La primera es la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, ¿no? Que es lo que le llaman la Ley Antifentanilo, que ha estado haciendo. Por qué lo menciono? Porque bueno, tiene algunos puntos importantes esta reforma y reflejan, como decía Héctor,
buena intención, podríamos decirlo hasta cierto punto, que está orientada a mayores penas de prisión contra quienes hagan uso de químicos para la producción de drogas sintéticas. Y esto, digamos, es importante porque estamos viendo el papel que está jugando en la relación México-Estados Unidos, el problema, la crisis de salud en Estados Unidos con respecto al fentanilo y también en Canadá incluso, y sobre todo porque el día de hoy AMLO señaló que se encontraron ya algunas evidencias, se encontró un cargamento proveniente de China con sustancias para la fabricación de fentanilo, y con esto, digamos, refuerza esto que hace unas semanas había hecho al gobierno de Xi Jinping, señalando que le pedían ayuda, ¿no? Para que informaran cuando salga el fentanilo. Con esto prácticamente lo que está diciendo es, ya tenemos las evidencias, van a hacer algo o no lo van a hacer, ¿no? A ver, Esto va a ser espérame. importante. No es el fentanilo el que llegó, son los precursores. Entonces aquí lo hace. Detallito. Porque él dijo, no, bien, mandan el fentanilo de Chile. Probablemente sí, pero lo que acaba de mostrar es que están los químicos, pero no es fentanilo. Ojo, entonces tenemos corresponsabilidad, porque si lo que el presidente quiere es lavarse las manos y decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, pues con esto, sí, por una parte, sí, efectivamente, los precursores químicos, no solamente del fentanilo, supongo yo, sino de la metanfetamina y otro, ya lo sabemos, llega por el Pacífico, efectivamente, ¿sí? Pero eso no quiere, pero entonces están aquí los laboratorios que usan esos químicos y que generan el fentanilo, las metanfetaminas y otras. Ojo, ¿sí? Entonces, ok, efectivamente, oiga, China, chécame más eso, por favor. Muchos de esos precursores son legales, ojo, que se usan para cuestiones químicas, ¿sí? Y aceptar y tener una política básicamente de destrucción, de localización de esos laboratorios privados, públicos, ilegales, porque no le sorprenda a usted que haya laboratorios legales que lo haga, por favor, es mucho dinero, ¿sí? Pues Pero sí. bueno, nada más quería hacer esa precisión. No, claro, No, claro, y no, digamos, bueno, sí, sí, es adelante, parte del adelante. show. O sea, también ayer en la conferencia, que el almirante desarticulando una investigación, se ve que estuvo hecha con las patas, ¿no? Dice, no, esto no puede ser fentanilo porque estarían muertos todos los que están ahí involucrados. No, sí es cierto, pero a ver, poco en función de lo que comentas, lo que vemos es de nuevo la profundización de este esquema de penalización, cuando efectivamente los precursores químicos, a mí, a ver, anécdota rápida, a mí me negaron entrevistas en Coatzacoalcos petroleros porque pensaron que iba a hablar de precursores químicos hace 6 años, ¿no? Ahorita que está el fentanilo como está, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente los precursores químicos, pues son eso, precursores, cosas que se ocupan para hacer otros productos químicos. Ya que haya gente medio loca que se mete el fentanilo es otra cuestión, pero sí, efectivamente el esquema no cambia, penalización, criminalización, persecución a los cárteles, eh, el aumento de penas, bueno, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para tener a las cárceles llenas, sin justicia, sin juicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, con así, ¿quién le entra? Pues a ver Vale, si me sí, permites. Bueno, y bueno, el punto para cerrar era eso. Son buenas intenciones, pero de nada van a servir si no se atienden las causas sociales, con las que tanto se llena la boca el presidente, y sobre todo porque ya tenemos consumo de fentanilo en el norte del país. Está llegando a Estados Unidos y esto va a ser un problema de salud importante si no se atiende más allá de las penas, ¿no? CONACYT, bueno, todos sabemos, ¿no? Esto, para empezar, pues no se elimina el CONACYT, se le cambia el nombre y se le modifican un montón de cosas, ¿no? Ahora nos incluyen, dejándonos claros que los científicos sociales no somos científicos, somos humanistas, como el nombre del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. A ver, La pantalla, a ver, a ver. perdón. Que alguien le diga al presidente que hay una cosa que se llama ciencias sociales y otra que se llama humanidades. Entonces, para que, no, porque entonces se metió todo en el mismo saco. Ahora, celebro que estén las humanidades, sí, porque pues, son el patito feo de las ciencias, no son científicas las humanidades, ¿no? Entonces, bueno, digo, nada Exacto. más quería decir eso, porque, No, pues, claro, claro. no, Y sí. bueno, eso va de la mano de esta patraña de que nosotros, los científicos sociales, no estamos incluidos en el CONACYT. Veremos qué tan positivistas lo estábamos, pero bueno. Y lo más importante, ¿no? El cambio en el órgano de gobierno, ¿no? Que se ha planteado, que ahora se plantea que tiene que hacer una nueva junta de gobierno
que está conformada por secretarías de Estado, incluyendo, como ya hablaremos ahorita un poquito, la Sedena y algunos otros cuerpos militares, y se deja fuera lo que se reclama, se deja fuera la NUYES, se deja fuera la UNAM, se deja fuera la UAM, etcétera, y sobre todo también a los centros CONACYT, ¿no? Las críticas principales estaban estribando en que es una nueva forma de limitar la libertad de investigación, ¿no? Sobre todo por esta nueva junta de gobierno. También se ha criticado que con esta nueva ley los centros privados no van a recibir recursos. Esto, para empezar, también, digo, habrá que ver cómo se dirimen todos estos detalles, pero hasta ahora lo que se ha manejado es que los sectores públicos, las universidades públicas van a tener la prioridad, no que no se les van a dar a los sectores, a las universidades privadas, y que implica que solo se van a dar becas de posgrados a los posgrados que no cobren cuotas de inscripción, y con esto serían la mitad de los que están en el país, ¿eh? Algunos cobrando desde 3,000 pesos hasta los que cobran 20,000 pesos. Y esto creo que es un punto interesante. Veremos cuál sería el efecto que esto tendría en esos centros, porque pues es un dineral que no van a tener, ¿no? Y bueno, estas reformas parecen orientarse a la visión humanista que AMLO tiene, eh, eh, y que se conectan hasta cierto punto con algunas políticas que no considero que estén del todo mal y que sí están encaminadas a un bien común, que es, por ejemplo, con esta cuestión de la retribución social. Recordemos que ya desde antes de esta reforma ha habido algunos cambios en CONACYT, en el cual se ha buscado ampliar, digamos, el espectro de lo que los investigadores y lo que los estudiantes pueden hacer, digamos, para pues justificar que se les esté dando dinero, ¿no? Como es la cuestión de retribución social, en que se ha buscado impulsar diversas formas de difusión y divulgación científica más allá de los canales meramente académicos, ¿no? Lo cual me parece que es bastante positivo ese punto, y una forma también de exigir a los becarios. Ojo, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad funcionaba muy bien en el sentido de que tú sabías que ibas a tener una beca al entrar a ese posgrado de calidad. El problema es que las reglas se han relajado tanto que pues tendremos que ver en las universidades el porcentaje de estudiantes que culminan esa carrera. Si de por sí es difícil que termine alguien un doctorado y se vaya a trabajar en algo que no está relacionado con lo que estudió, pues peor aún es que se le haya pagado la beca y que no termine esa investigación, ¿no? Entonces hay puntos que fortalecer y que cambiar dentro de lo que antes era CONACYT y ahora es bajo este nuevo nombre, pero veremos cuáles son, si el interés principal es que la ciencia y la tecnología y la innovación en verdad mejoren, o si el problema es ahorrarse dinero, que a fin de cuentas es buena parte de lo que el gobierno de AMLO ha querido en muchas estructuras. Sí, mira, yo lo vería un poco en términos generales, aceptando que el proyecto neoliberal para la cuestión científica era una burda copia de lo que hacen en Estados Unidos. Es decir, que las universidades privadas y públicas estén al servicio de la industria y de las corporaciones, con subsidio del Estado, porque las privadas pues están pagadas por el Estado y sin embargo, ¿sí? Con una pequeñita excepción nada más, con reglas de operación más claras en el gabacho, ¿sí? El iPhone, por ejemplo, sabemos que viene con producción que viene financiada por las universidades públicas y demás, pero aquí se estaba financiando salsa para pizzas. Nunca se me va a olvidar eso. Se estaban No, por financiando eso te proyectos de digo. investigación de salsa para pizzas. Pero sí, efectivamente. Exacto. Entonces, yo veo esta reforma como una respuesta y una contención a ese modelo, a un modelo, ¿no? Que es el que evidentemente los intelectuales que estaban pagados por esas corporaciones, más sus becas del SNI, pues están sufriendo mucho, obviamente. Pero mire, nada más para darle un dato, ayer salió un artículo en La Jornada, ¿sí? Firmado por Alonso Urrutia y Emir Olivares, que se titula El cambio en CONACYT urgente y necesario, Álvarez Builla, ¿no? Builla. Y por ejemplo, al final de la nota dice, ¿sí? Álvarez dice, destacó que en el sexenio la distribución de apoyos era 54% estudiantes de instituciones públicas y 46% instituciones privadas. En la actualidad, según Álvarez Builla,
90% corresponde a escuelas públicas y 10 a privadas. Oiga usted, ¿cómo vamos a estar financiando escuelas privadas que cobran 120,000 pesos ¿no? el semestre? ¿Sí? O sea, no puede ser. Y déjeme decirle algo más. Gracias a esa política, hoy el Tecnológico de Monterrey hace investigación. No la hacía. Ya no diga usted en los 80s, ni en los 90s. Investigación aplicada, claro está. Todo ese financiamiento que empieza con Fox, y yo diría que incluso con Cedillo, ¿sí? Ha tenido como resultado que estas instituciones ahora tienen una infraestructura de investigación, pero no para cuestiones sociales, y pues no, para las industrias privadas, porque ese es el modelo yanqui, más allá de las reglas de operación, que pues cuando hay dinero, las reglas de operación valen gorro, pero bueno, efectivamente aquí, ¿cuánto de ese dinero se trianguló? ¿Cuánto? No sabemos. Pero este dato me parece importante. No vamos a estar subsidiando estudiantes que están pagando 100,000 pesos, porque eso significa darle dinero a las privadas. ¿Son privadas? Bueno, pues que apechuguen. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos fortalecer el sector público? Si realmente esta reforma tiene como intención contener las reformas educativas neoliberales, pues entonces levántenle la canasta a estos cuates, no puede ser. Digo, perdónenme, usted va, sí, a esas universidades y dices, pero si tienen todo, ¿cómo que les vamos a dar? Cuando hay universidades que, pues, ¿qué le cuento? Públicas, estatales, tienen cero, ¿no? Recursos para cuestiones de mejorar su infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta, más allá de las limitaciones, ¿sí? Porque efectivamente se trata de contener, pero el modelo de raíz no se cambia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es otra vez esta lógica que ya hemos mencionado aquí con otros temas y en otros programas. Centralizar. Se trata de centralizar. Si ya no le vamos a dar a la NUIS chance, si ya no le vamos a dar a las instituciones públicas, si ahora lo vamos a controlar desde el gobierno federal, pues esto tiene dos lecturas. Una, a ver, esas universidades han estado friegue y friegue en contra de Morena, pues ahora se las vamos a aplicar la quebradora. ¿Sí? Son opositores, aténganse a las consecuencias de ser oposición, ¿sí? Porque ahí está el caso de Córdoba y de Fukuyama que regresaron ¿no? Y que cobraban, ¿sí? No, pero ¿cómo? ¿Quiénes son los que se quejan? ¿Los maestros de a pie como su servilleta? No, no, son los que ganan 150,000 pesos al mes más seguro médico. ¿Sí? ¿Cuánto ganan estos investigadores con 30, 40 años de antigüedad? Con SNI, con tiempos completos. No gana más que el presidente. Y entonces ellos hablan de autonomía cuando ellos siempre han estado al servicio de las grandes corporaciones y de los gobiernos. Se convierten en asesores de esos gobiernos. Y luego sacan artículos criticándolos, en el mejor de los casos, pero cobran con las dos manos. ¿Sí? Entonces, claro que están, ¿sí? La barra de abogados, la asociación médica, pues, ¿y quiénes están ahí? ¿Quiénes mueven el qué? Usted ni yo. Los profesores de asignatura que sostienen el sistema de educación superior en este país, no, esos no son. ¿Dónde dice la ley que les van a pagar y les van a dar plazas de tiempos completos a las personas que tengan, cuando menos, no sé, ¿qué le gusta? ¿10 años picando piedra? ¿Cuándo? No lo dice la ley, ¿sí? Pero claro, ¿sí? Los de arriba dicen, no, pero nos quitaron nuestra autonomía. ¿Cuál autonomía? Usted dígame si el CIDE es autónomo. Por favor, si Flaxo es autónomo. Oiga, si son los que producen los cuadros neoliberales para los gobiernos neoliberales, digo, por favor, se crea unos monstruos que ni el TEC de Monterrey. Salió del CIDE, aguas, ¿no? Como dice el presidente, vayan a robar la cartera, porque traen una mentalidad de negocios, esa es la mentalidad que traen, y eso es lo que los últimos 30 años, 40 han metido en el sistema de educación superior. Entonces, a mí me parece incluso tímida la reforma en ese sentido, tímida, porque no va al fondo de la cuestión. Pero las reformas no van al fondo de la cuestión, por eso son reformas, mi estimado, no se me duerma.
Las reformas es, vamos a cambiar aquí para que todo siga más o menos igual. Entonces, lo único criticable es efectivamente, ahora el gobierno federal es el que va a mover el queque. Y para cereza en el pastel van a estar además los militares, por si había alguna duda, ¿sí? De la confianza que el señor presidente les tiene, a pesar de su larga historia de corruptelas, asesinatos y demás. Perdone usted que lo diga, usted tiene un familiar militar, no es nada personal. Ahí están los hechos y la historia, pues si no los estoy inventando, ¿no? Listo. Entonces, digo, más allá de que hay cambios importantes, interesantes, sobre todo en para dónde se va el dinero, ¿sí? Más allá de que efectivamente se van a dar más becas y ya no van a ser un grupito de investigadores los que van a decidir quiénes van a tener las becas y quiénes no, ¿sí? Pues yo creo que eso tiene sus pros y sus contras. Efectivamente, estas tribus locales les quitan el poder, ¿no? De manejar esos recursos, ¿sí? Ahora se lo van a dar a un secretario de Estado que, evidentemente, la política en términos de becas va a estar básicamente subordinada a la política económica en general del gobierno en turno. Pero eso es lógico, señores. Es obvio. Ya nada más cierro con este ejemplo histórico. 1933, creo, hay un congreso estudiantil en México en el que se suscita esta famosa polémica caso Lombardo. ¿Sí? Al calor de ese congreso estudiantil, Caso y Vicente Lombardo Toledano sostienen una polémica con respecto a si la educación pública, ¿sí? Particularmente en este caso la superior, debe estar subordinada a la política económica del Estado o si debe ser autónoma. Ironías del destino. Gana Lombardo, los estudiantes votan a favor de Lombardo, ¿sí? Y ese proyecto hace que Caso, ¿sí?, renuncie a la universidad como rector y que el general Cárdenas le retire presupuesto a la UNAM porque la UNAM se niega en la defensa de la autonomía, se niega a plegarse a eso. Y gracias a eso, mire usted lo que son las cosas, surgió una institución educativa fundamental para este país, que es el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Entonces, es una discusión vieja, ¿sí? Y lo que está pasando aquí es que si el gobierno federal tiene la obligación y tiene los recursos, ¿sí? Pues le tiene que entrar, no puede rechazar eso y dársela a un grupo social de este país que es cada vez más conservador, ¿sí? Cada vez, sí, más apegado a mantener sus privilegios y su dinero. Digo, Aguilar Camín, mire, yo fui a la universidad en los 80. Aguilar Camín era visto como un hombre de izquierda y fundan una revista que se llamaba Nexos, que se peleaba con los de vuelta. Mire ahora dónde está, ¿sí? Y como él, la mayoría de esos que eran de izquierda y que, ¿no? Se pusieron a trabajar para que les pagara, no les importó. Son esos los que van a manejar los recursos para las becas y los recursos para... Híjole, pues claro, dice el presidente, no, es como si son mis enemigos políticos. Entonces, venga para acá, nosotros vamos a volver a controlar esto. Por último, van a bajar los... ¿Cuál es la beca para doctorado? 18,000 o cuánto. Ahí a lo mejor alguno de ustedes me pudiera ilustrar, ¿no? Van a bajar, esas van a bajar. O sea, si bajaron los sueldos de Morena, ¿ustedes creen que van a seguir dando esas becas? ¿Sí? Entonces, si van a dar una beca de 3, 4, 5,000 pesos, pues eso no va a facilitar el trabajo. No le extrañe, porque pues no creo que vaya a aumentar el presupuesto para becas. Pero si aumentamos, sí, la demanda, es decir, si aumentamos, ¿a quién se la vamos a dar? Pues, pues se va a hacer más chiquito. Veremos, dijo el ciego, porque todavía falta el reglamento. Estamos en la ley, espérese, todavía viene la letra chiquita. Pero de que la intención es, de alguna manera, deshacer nudos neoliberales en este espacio, ¿no? Del Estado, es innegable. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Lo veremos, ¿sí? Pero a final de cuentas podemos decir que el posgrados de excelencia acabaron.
todo ese proyecto que venía desde Cedillo con recursos de la organización, de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE. Yo recuerdo muy bien en los 90, finales de los 90, que la OCDE, para aumentar el volumen de posgraduantes en el país, porque era muy bajo, sigue siendo bajo, ¿no? Ese fue un proyecto internacional que me dijo, bueno, pues ese está out. ¿Qué es lo que viene? Lo veremos con el tiempo, insisto. ¿Sí? Va a haber una depuración de todos estos, ¿sí?, profesores que están ganando más que el presidente. Va a haber, ¿sí?, contratación para renovar plantas académicas en las universidades. ¿Sí? Va a haber estímulos a investigaciones no políticamente no correctas. ¿Sí? Porque si usted me dice que ahora se asignaban dineros a las investigaciones de manera autónoma, está usted, perdóneme, confundido, por decirlo de alguna manera. No, porque ¿quiénes eran los que designaban recursos para investigación? Los propios investigadores. En contubernio con grupos de poder, perdóneme. Se acabó el No, no movimiento los obrero. investigadores de a Ya pie. nadie estudia movimiento obrero, por el amor de Dios. Y hasta donde yo sé todavía hay. No se van los recursos para eso. Peor aún, usted hace investigación que no está en el mainstream de los investigadores, nadie le publica, nadie lo invita a congresos, nadie le edita libros, porque así funciona la censura. ¿Sí? Entonces, ahora que vengan a decir que les va a quitar la libertad, ¿sí?, de asignar, pues si la usaron muy mal durante 30 años y se enriquecieron en el proceso, no tienen calidad moral, ni los del Colegio Nacional, ni los de la NUIES, por supuesto que no, está lleno de neoliberales. Y las Ese es el punto. universidades, Ese es el punto, que el grito que se puso en el cielo fue, no, pues es que nos van a centralizar y ahora las decisiones las van a tomar como si las tomáramos nosotros antes. Efectivamente, el Consejo Consultivo ¿quién era? Que hasta denunciados salieron. Que la Fiscalía no sepa hacer su trabajo, esa es otra cosa, pero efectivamente la NUI es la Academia Mexicana de las Ciencias, una élite que efectivamente pues, está viendo sus privilegios a lo mejor un poco, pero que el resto de la banda compra el discurso de que no, es que ahora nos van a quitar el poder de decisión, pues quién sabe dónde veían que lo tenían. Una última cosita para que vayamos cerrando la mesa. A ver, no me gusta hablar de ciencia neoliberal, pero efectivamente hay proyectos neoliberales de ciencia y este es un poco distinto, más becas al sistema público, más postdoctorantes, más miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que bueno, si tú quieres una reforma, tienes que empezar por quitar ese modelo productivista y quitar el Sistema Nacional de Investigadores. Pero bueno, tampoco vamos a pedir todo, más espacios, por ejemplo, para médicos especialistas, vimos lo que pasó con la pandemia. En fin, Marina y Sedena, ¿no tenían que estar involucradas las Fuerzas Armadas en el conocimiento científico? Yo creo que sí. Ahora lo malo es que las vemos hasta en la sopa y ahora pues hace más ruido. Pero yo creo que tendrían un papel que jugar sin duda. Tienen institutos de investigación, tienen universidades. Digo, no creo que sea el centro del debate. Lástima que se da en el contexto en el que se da. Sin más, y como dices, hay problemas que iremos viendo. Se elimina de la ley, por ejemplo, este famoso 1% del PIB que se tiene que dedicar a ciencia y tecnología. No lo dedicamos como país ni siquiera ese 1%, ¿no? Ya, bueno, humanidades, ciencia y tecnología, para no dejar en mal el nombre de la nueva ley. Entonces, sin duda, bueno, veremos cómo se va desempeñando, veremos el reglamento, veremos lo que pasa con los programas de becas, etcétera, etcétera. Rafa. oye, y si ya estamos cerrando, pues para que se animen, muchachos. Se duplicaron las becas de postdoctorado, fíjense ustedes, hombre. Porque antes postdoctorados era difícil, había que estar bien, ¿no? Y bien recomendado. Bueno, pues parece que ahora, según el informe de Álvarez, ¿sí?, las becas de postdoctorado, ¿sí?, pasaron de 1,207 a 4,071 en el periodo de 2017 a 2022. Oiga, Sí, pero digo, dice, ¿2000? 2000, de ¿2000? 2000 a 4,071, es decir, pues, ¿qué será? Casi se triplican Bueno, casi, ¿no? pues, olvídese de los postdoctorantes, pero ¿han escuchado algo de las universidades Benito Juárez? De todo ese programa educativo de educación superior, Sí, no sé dónde quedó, pero bueno, sin duda, insisto, hay propuestas, por ejemplo, uno veía las propuestas de la nueva escuela mexicana y sin duda había elementos importantes, la verdad es que no está claro cómo van a operar, cómo se pondrían en funcionamiento, lo mismo que vemos, no solamente para el caso de esta nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología, sino para otros casos que hemos comentado. Pero bueno, me llegó la música en la calle, se nos alargó un poquito la mesa, así que cerrémosla por ahorita y estamos pronto por acá. Muchas gracias a todos.
Saludos.